¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, si nos escuchas en Austin, Texas, 95.1 de FM. Sí, también puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network, que está llegando a 63 ciudades de 10 estados de la Unión Americana, o bien desde cualquier parte del mundo en la página www.radiomujer.com.mx. Si nos estás escuchando en la página, también te puedes comunicar con nosotros a través del chat o bien a través del Twitter @desde tu mirada, y medios no electrónicos para comunicarte. Los teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83. Para el resto de la República 01 807 27 54 20, y la línea directa para Austin 512 215 4909. Como ya escuchaste a Claudia, el día de hoy vamos a hablar acerca del perfeccionismo. Estas personas que toman tanto tiempo, dedican tanto tiempo a la toma de decisiones a tal grado que de pronto se hace imposible efectivamente tomar una decisión. Usualmente nosotros hacemos una especie de evaluación inmediata, no tan concienzuda, dentro de nuestra cabeza, acerca de los pros y contras de determinadas situaciones, de posibles decisiones que tenemos. Y es en función a esta evaluación que elaboramos, junto con, por supuesto, sumado con todo lo que nos despierta y todo lo que nos mueve afectivamente, que nos vamos moviendo hacia un lugar o hacia otro. Habrá personas que procuren como no tomar ninguna decisión o no moverse activamente hacia ningún sitio, con tal de tampoco asumir la responsabilidad de las consecuencias de tales decisiones. Sin embargo, eso también implica una decisión, ¿no? El uno decir, no me voy a mover, voy a esperar a moverme hacia donde me lleve la marea. Bueno, pues también es una elección, y finalmente pues a la única persona, y no a la única, pero a la principal persona que le toca lidiar con las consecuencias de todo lo que ocurra, pues es a uno, ¿no? Sea activa o pasivamente que hayas llegado a donde sea que hayas llegado. Sin embargo, hay personas que hacen este análisis mucho más conscientemente y de una forma sumamente quisquillosa. Como van sacando ramificaciones de pros y contras, digamos que aquí se convierte en un escenario de posibles situaciones favorables o desfavorables, y así cada una de estas puede irse ramificando una vez más y una vez más y una vez más, y nos encontramos de pronto con que todo ha transcurrido, pero únicamente en la cabeza del individuo que lo está considerando. Ya cometió X cantidad de errores, ya tomó X cantidad de caminos incorrectos o de algunos otros posibles caminos correctos, pero todo esto en su cabeza, y posiblemente le quita suficientemente el tiempo como para no hacerlo en la vida real, o le llena suficientemente de angustia por todos los escenarios desfavorables con los que se haya topado en su imaginación, como para tampoco moverse para ningún lado. Digamos que puede convertirse en un postergar eterno. En otros momentos, ya hace mucho, José Luis, hablamos en algún momento acerca del postergar y cómo es una cualidad de muy particular del ser humano, de hacer a un lado momentáneamente los instintos o las cosas más básicas, para poder detenernos y esa energía, digamos, canalizarla y utilizarla en el momento preciso y en la situación más adecuada, más provechosa. Para esto se necesita postergar, definitivamente. Para ahorrar, sencillamente, pues tendrías que dejar de disfrutar a lo mejor el gastar y gastar y gastar y gastar constantemente tu quincena, y tendrías que ponerte más concienzudo, ¿no? Hacer cuentas, a comprar solamente en ciertos lugares, solamente ciertos productos, y gracias a eso ahorrar una cierta cantidad que después te va a permitir comprarte algo mucho mejor o tener una estabilidad mucho más rápidamente. Sin embargo, este postergar también en el otro polo se puede convertir en una cosa de sencillamente nunca hacer nada.
Postergar indefinidamente, ¿no? A mí, Gaby, cada que escucho esto de perfeccionismo, ¿no? Una persona perfeccionista, no sé si a ti te suceda, pero lo primero que me viene a la cabeza es, esta persona tiene muy mal genio, ¿no? Tiene muy mal humor. Yo soy muy perfeccionista. Cuando alguien se presenta así Soy muy exigente. soy muy exigente e intolerante. Sí. No, eso es como lo que se transparenta atrás de esto, porque realmente en dónde podríamos encontrar el perfeccionismo, ¿no? Definitivamente en todo lo que nosotros pudiéramos hacer desde nuestro propio concepto de lo que sería perfecto, ¿no? Por ejemplo, no sé si usted en algún momento de su vida se haya puesto a pintar una taza o a pintar alguna figura de porcelana o tal vez a colorear algo. Yo creo que todos hemos tenido una experiencia más o menos similar, ¿no? De estar haciendo algo, pero en este sentido, ¿no? Como en el pintar, como en colorear, o hasta tal vez usted tenga una gracia para dibujar o para hacer otras cosas. Y ahí cómo se perfeccionan las cosas. Por ejemplo, si nosotros estamos pintando, ¿qué le gusta? Un reno, de estos ojones para Navidad, ¿no? Ay, qué bonita actividad, vamos pintándolo. ¿En qué momento se tiene que dejar de pintar? ¿En qué momento usted ya terminó? Ahí es en donde podríamos pensar en dónde está nuestra escala de perfeccionismo. Tal vez haya personas que se pongan a pintarlo como viene en el catálogo, ¿no? Bueno, este es de tal color, este es de tal color, esto es de tal color. Ya que está relleno todo lo blanco, he terminado. Y ese es el color. Habrá personas que dicen, ese es el fondo de la figura. Después de eso todavía le vamos a dar una pasada con una pintura, con una brocha en seco, y después de eso le vamos a dar luces, y después de eso le vamos a dar algo de textura a ciertas partes del reno. Ok, está bien. ¿En qué momento ya terminó? ¿En el momento en el que ya todo tuvo textura? ¿O en el momento en el que ese reno, a pesar de ser un reno de porcelana, ya cada vez se va viendo más siniestro? Porque aparte las cosas cuando se ponen muy realistas, hay como un cierto avance, que por cierto es un dato como documentado alrededor de los robots o de las figuras o ciertas pinturas, ¿no? ¿Qué sucede entre que sí se ve real y que no se ve exactamente real, pero tiene todas las características, ¿no? Se empieza a poner medio siniestro, pero eso para platicarlo en otro momento. ¿En qué momento termina? ¿En qué momento se termina un trabajo? Eso igual y le puede sonar como muy separado de su día cotidiano, ¿no? De decir, bueno, pues es que yo cuántas veces pinto un reno. Vamos pensando a limpiar la casa. ¿En qué momento la casa está limpia? Hay personas que dicen, bueno, yo ya sacudí, ya trapié, ya está limpia, ¿no? Hay personas que dicen, después de eso uno tiene que desinfectar. Ok, desinfectemos. Después de eso ya está limpia. No, después de eso tenemos que revisar abajo de los muebles a ver si no hay suciedad. Ok, después de eso ya está limpia. Si se fija, no va a haber un punto en el que todos acordemos, ya está limpia la casa, ¿no? Hay personas que dicen, no, no está limpio hasta que se cambien todas las sábanas, todos los tapetitos, hasta que todo esté lavado, hasta que todo... Ese es el punto de nuestro perfeccionismo. Esta es la idea que muy comúnmente vamos adquiriendo de perfeccionismo. Es como llegar hasta el último detalle de la tarea, sea cual sea la que estemos haciendo. Si se fija, si para el limpiar o el pintar un reno se vuelve una tarea pues, medio desquiciante, imagínese cómo se puede sentir uno alrededor de querer ser perfeccionista en la educación de los hijos, ¿no? ¿En qué momento uno es suficientemente bueno con los hijos si nos queremos poner a perfeccionar este tipo de actividad? No hay un punto en el cual nosotros podemos decir, esto ya es suficiente. Ese ya es suficiente, es subjetivo de cada uno. Y cuando escuchamos esto del perfeccionismo, como le decía hace rato, yo escucho a alguien que dice, para mí no es suficiente hasta que yo digo lo contrario. Y esto es una cosa curiosa de pensar, ¿no? Que más allá de hablarnos de la calidad de nuestras tareas, nos va hablando de esta sensación de insatisfacción que nos puede estar persiguiendo para todos lados. Así que si usted quiere saber un poquito más sobre esto que vamos a hablar el día de hoy, quédese con nosotros. Nosotros vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos.
regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca del perfeccionismo, de cómo se puede llegar a tornar esto que en muchos contextos puede ser una gran cualidad. Me pongo a pensar sobre todo para determinados trabajos. Bueno, esta verificación y volver a verificar y volver a verificar puede llegar a ser incluso hasta algo de cierta manera necesario para algunas profesiones, y no significa que no sea una característica que puede llegar a tornarse patológica. Digamos que esta persona que es tan perfeccionista en el sentido de que verifica constantemente todo y pone en tela de juicio todo, no nada más, digo, hay personas que son muy enfadosas con los demás, como tú decías, José Luis. Hay personas que también se exigen así, de la misma manera a sí mismos. Y claro que es un rasgo de personalidad obsesiva, pero también es importante saber que todos tenemos rasgos de personalidad de distintos tipos. No es que en algún momento, la semana pasada, José Luis, tú decías, hablando de los mecanismos de defensa, que no son patológicos per se. Y efectivamente, los mecanismos de defensa, que se pueden haber mecanismos obsesivos, mecanismos histéricos, mecanismos esquizoides, mecanismos de muchas clases, no son algo patológico per se, sino que se convierte en patológico cuando predomina sobre todos los demás y de una manera que prácticamente se cristaliza, que prácticamente no permite que entre ninguna otra forma de comportarse o de operar. Entonces, en lugar de estar cumpliendo con su objetivo, que sería como una especie de herramienta, más bien se convierte en un gran obstáculo, ¿no? en un síntoma tremendo. Vamos a poner el ejemplo de la persona que tiene este rasgo, y probablemente va a encajar perfectamente en el perfil de una persona que se dedique a cuestiones de ciencia, por ejemplo, o de investigación. Porque imagínate qué paciencia se necesita y también qué grado de obsesividad se requiere para estar observando, por ejemplo, a una ratita en un laboratorio, una y otra vez, y en distintos contextos, después de haber comido distintas comidas, después de estar en distintas horas del día, porque no sé si todos ustedes que nos están escuchando tienen idea de cómo se llevan a cabo los experimentos, pero para llevar a cabo un experimento hay que tener en cuenta cualquier cantidad de variables, digamos todas las variables de ser posible. Y esas variables pueden ser, por ejemplo, bueno, si el ratoncito se comporta de tal manera, pero era porque había comido, o porque había comido muy poquito, o porque ya era de tarde y a lo mejor de tarde ya duerme de esa especie, o era demasiado de día, o estaba antes de eso estaba conviviendo entre machos, o antes de eso estaba conviviendo entre hembras. Y todas esas variables se tienen que ir eliminando, se tienen que ir descartando, lo cual significa repetir la misma situación millones de veces y estarla observando y estarla registrando. Te podrás dar cuenta que esto no es algo que pueda hacer pues cualquier persona. Esto es algo que verdaderamente una persona que lo lleva a cabo de la mejor manera, de la manera ideal, pues va a ser una persona con rasgos obsesivos, pero una persona que ha logrado canalizar al menos ese rasgo o esa característica de una manera productiva. También hemos comentado en muchas ocasiones el caso de los cirujanos plásticos, por ejemplo. Los cirujanos plásticos, eso fue un lapsus, José Luis. Yo iba a decir cirujano, no plástico, pero bueno, no vamos a hablar acerca de los cirujanos plásticos, pero sí acerca de los cirujanos. Para abrir a una persona con un cuchillo, revisarle las tripas, conectar, desconectar, etcétera, se necesita tener cierto tipo de carácter, definitivamente. Pero una persona que lo hace, digamos que este impulso que si no hubiese sido canalizado de buena manera podría llevar a alguien pues sencillamente a destripar gente en los callejones, pues
ahí está canalizado y está utilizado de una forma como en alianza con la vida, está hecho para salvar vidas. Por supuesto que también puede satisfacer toda la curiosidad, todo el deseo que puede estar en abrir y conocer el cuerpo humano por dentro, pero está canalizado de una forma productiva. El perfeccionismo, o más que perfeccionismo, estas características obsesivas, pueden adaptarse bien a determinadas circunstancias, pero también pueden endurecerse tanto que, lejos de ser útiles para cualquier propósito, ya no le permiten a la persona seguir avanzando, porque vamos a pensar en este científico, en lugar de decir, ok, ya eliminé las variables de las 1 a las 5, esta persona va a decir, pero de verdad, y de verdad, y de verdad, y las va a repetir, y las va a repetir, y las va a repetir, en algo que dejó de ser productivo hace mucho, mucho tiempo. Uh-huh. Y también, pensando un poquito más sobre esto del bloque comercial pasado, del mal humor, ¿no? ¿Alrededor de qué viene ese mal humor, ¿no? Porque de repente nosotros podemos visualizar, usted piensa en la persona más perfeccionista que le venga a la cabeza. ¿Quién es esa persona? Muchas veces nos vamos a dar cuenta de que son personas que tienen como un atuendo impecable, ¿sí ve? Con los zapatos perfectamente boleados, no hay un cabello que esté fuera de lugar, maquillaje posiblemente, ¿no? La ropa no tiene ni un rasponcito, ni un hilito fuera, ¿no? ¿Usted cuánto tiempo piensa que se le dedique a este aspecto de la vida para lucir así diario, ¿no? Saque cuentas. Si usted en la mañana se echa un bañito, se pone su ropa limpia, planchada, tal vez, ¿cuánto tiempo le lleva? Imagínese tenerlo con ese orden, saber en dónde están los colores, en dónde están las líneas, en dónde están los circulitos, los cuadritos en su closet. Todas estas cosas que se ven reflejadas alrededor de detalles como muy simples, ¿no? Como muy mundanos, como la ropa, nos va hablando de cómo es que se está armando el mundo, digamos, como interno, el psiquismo de esa persona y justamente el tiempo que se requiere para eso. ¿Sí ve? Hay personas que pueden llegar a vivir totalmente en el abandono y se ponen lo que está en la pila, que quién sabe si está limpia, quién sabe si está sucia, ¿no? Pero es lo que está más a la mano. O dónde están sus cosas y es buscarlas en el tiradero que está en el escritorio o en el cuarto o en el closet. Y esto pues ya estamos hablando de un polo distinto. Pero cuando nosotros vemos todas estas cosas organizadas por orden alfabético, por color, por fecha de caducidad, por tamaño, por lo que usted guste, ahí también habla de un polo muy muy distinto que muy comúnmente es lo que vamos atribuyendo a una persona perfeccionista, que tendría que ver ahí mucho, en muchos sentidos, con una persona altamente obsesiva, ¿no? Una persona que va dedicando todo este tiempo alrededor de lo que socialmente suena más, digamos, como aceptable. Si uno dice, tienes una obsesión con la limpieza, ya suena inmediatamente como que tenemos una enfermedad, ¿no? Decimos, oye, no, pues yo no estoy enfermo de nada. En cambio, si decimos, eres tan perfeccionista, decimos, claro, por supuesto, y se nos hincha el pecho, ¿no? De orgullo. Por supuesto que soy una persona perfeccionista. A mí me gusta que las cosas estén perfectas. Pero ¿quién no puede lidiar con el error, ¿no? ¿Quién no puede lidiar con un poco de desorden? Ahí es en donde está, digamos, como el punto de quiebre, en esta diferencia de decir, bueno, a mí me gusta ser ordenado, o es que yo no puedo lidiar con esta sensación de incertidumbre, o con el ver que algo está desacomodado, con el ver que alguien tiene un machoncito en su camisa o en sus zapatos, o que mis hijos de alguna manera tienen el pelo volteado para el lado que no es, o que tienen un gallito en su cabello y yo simplemente no lo puedo soportar. Ahí está el punto, ¿no? Ahí es en donde podríamos entender para qué lado va apuntando esto de ser perfeccionista. Hay personas que son perfeccionistas en ciertas actividades, ¿no? Y esto, así como tú ya lo habías dicho, Gaby, en momentos anteriores, tiene que ver con los distintos rasgos de personalidad que vamos teniendo, ¿no? Hay personas que tal vez son un desorden con el acomodo de su ropa o de su casa, pero en su trabajo son sumamente ordenados, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar que se manejan con una agenda, que van teniendo al pendiente todos los pagos, ¿no? Algún aspecto, o tal vez ni siquiera es en eso en donde está el orden, sino que en el momento en el que se ponen a cocinar, bueno, parece como que es de restaurante la comida, ¿no? Porque está adornado el plato, está como que hay momentos en los cuales de alguna forma podemos explotar estas ganas de pasarnos más tiempo haciendo algo, ¿sí ve?
para mejorar la apariencia, para mejorar la calidad de nuestras cosas. Pero cuando esto se vuelve un estilo de vida, también, así como se lo estaba diciendo con esto del mal humor, habla posiblemente de nuestra incapacidad de lidiar con el desorden, de sentir que algo está desacomodado, porque por ahí vamos pensando, ¿no? ¿Qué es lo que se está intentando defender con esto? Ya estuvimos hablando la semana pasada de la represión. ¿Qué tan necesario tendría que ser que todo estuviera ordenado a nuestro alrededor para que nosotros nos sintiéramos cómodos? ¿Qué tan revueltos nos puede estar haciendo sentir alguna otra cosa dentro de nosotros? Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca del perfeccionismo y tú has tocado este aspecto del humor que puede estar en una persona con estas características, ¿no? Hay una cuestión importante que es a propósito de qué es lo ideal en cada caso, qué es lo perfecto, porque hacer las cosas de la manera perfecta implica de antemano que existiese una forma perfecta de hacer las cosas y esto, bueno, pues va a variar dependiendo de cada punto de vista. Digamos que la persona que se autodenomina perfeccionista o se vive de esta manera va a tener su propio parámetro para medir usualmente en sí mismo o en sí misma, y esta característica del perfeccionismo sabe venir acompañada también yéndonos sobre el perfil obsesivo, sabe venir acompañada con una ansia por controlar las cosas que están dentro y que están fuera de sí mismo, y entre las cosas que están fuera pues hay personas, hay muchas personas. Y estas personas van a llegar a significar para este perfil como un obstáculo o como imperfecciones andantes sobre el camino. Porque, bueno, es común que en este tipo de personalidad sea difícil el lograr trabajar en equipo, porque si se está asumiendo que existe una manera perfecta de hacer las cosas y aparece alguna variante lejana a lo que te estabas imaginando como el fin óptimo o el resultado óptimo, entonces eso va a ser necesariamente un obstáculo. Y las personas, el resto de las personas, tienen definitivamente opiniones distintas a la tuya y versiones muy, muy distintas a la tuya. Entonces eso suele generar mucha fricción en las relaciones interpersonales, o bien sencillamente romper con las relaciones interpersonales en muchas ocasiones. Más bien son personas que trabajan por su propia cuenta, que lo hacen, y no es que esté mal o que esté bien, sencillamente es una descripción de estas características de personalidad, porque también se ha difundido, sobre todo en los últimos años, esta especie de espíritu de trabajar en equipo y de solidaridad y de todas estas cuestiones, que apunta a de pronto como perder la individualidad, ¿no? A hacer todo en masa y no importa que quede mal o que quede bien, lo que importa es hacerlo juntos. Y bueno, pues habrá personas que disfruten mucho el trayecto de hacer juntos el trabajo, por ejemplo, aunque no resulte muy bien que digamos, y habrá personas que disfruten mucho hacer bien las cosas y probablemente para eso requieran o un grupo mucho más selectivo de personas con las cuales se puede trabajar, o trabajar por sí mismas. Esto no tiene absolutamente nada de malo. La cuestión aquí interesante es que hay muchas personas que, más allá de hacerlo por un gusto, porque verdaderamente se quedaron pensando en cuál sería el resultado o cómo va a estar la probeta el día de mañana, qué irá a salir, más que esto, se van dirigiendo por una angustia. No es que disfruten
cuando les queda el plato servido de tal manera, sino que está el opuesto, se angustian muchísimo si no está de esa manera, si está 2 centímetros a la izquierda o si el cuadro está un poquito movido del ángulo, no lo pueden tolerar, no es algo que apunte hacia un goce, hacia un disfrute, hacia un bienestar, sino que se deja ver ahí, sale a la luz, que es nada más una manera de contener fallidamente, francamente, una angustia que está viviendo la persona constantemente. Porque evidentemente, si nos ponemos ya realistas, pensando en esta clase de persona, no es el cuadro que está 2 centímetros a la derecha o el plato que está con una porción que no está en forma de, porque hay personas que sirven la comida de tal forma que ciertos alimentos no se toquen o que tenga forma de algo a la hora de servir el alimento. No es eso lo que te angustia verdaderamente, no es un motivo como para que te metiese ese grado de malestar, sino que son otros malestares internos que no puedes controlar, que no puedes evadir y que quedan depositados en esas acciones mundanas y que te empiezan aparentemente a hacer la vida imposible. Tú puedes pensar, es que esta obsesión me está haciendo la vida imposible porque cada vez estoy pensando en si está todo ordenado correctamente o si está, pero no es eso lo que te está haciendo la vida imposible, son otras cosas que probablemente desconoces. Y que se va ocultando alrededor de estas como banderitas que nos ponemos, ¿no? Como camisas. Es que yo soy muy perfeccionista, ahí hay una ansiedad. Vamos viendo. Tenemos aquí participaciones, Gaby. Tenemos una participación de Ana Rosa. Nos dice, siempre he sido desorganizada y lucho con esto, pero no puedo. Me cuesta trabajo. Mis padres y abuelos eran como yo. ¿Eso se hereda? Heredar, siempre que hablamos de heredar, estamos como hablando de genes, ¿sí ves? O a menos de que estemos en el plano legal y estés heredando algún bien material. Pero cuando decimos heredar, como que inmediatamente le quitamos el factor de eso lo aprendí de mis padres o de mis abuelos, porque justamente por ahí es por donde va. Si se pone a pensar un poquito en esto, ¿qué tantas conductas, ya lo habíamos estado hablando con el patriotismo y con todas estas cosas de la conciencia social, ¿qué de estas cosas se vive nada más con ellos? ¿Se nace con ellos? Pues con ninguna. Nosotros nacemos ni con una mano adelante ni una mano atrás, nacemos encuerados y sin saber más allá de hasta dónde llega mi cuerpo, si es hasta mis manos o hasta donde estoy viendo. Este tipo de cosas, Ana Rosa, no quiere decir que no sean por parte de la familia. Sin embargo, ahí el punto es que lo aprendemos a hacer de cierta manera. O también es muy interesante porque hay personas que vienen de una familia sumamente desorganizada y resultan ser las personas como más obsesionadas con el orden. ¿Sí ves? Esto tiene que ver con los factores externos que vamos experimentando, así como también nuestra propia capacidad de aguantar la ansiedad, digamos como de anteponernos ante ciertos momentos traumáticos. Porque, ¿qué sería ahí la diferencia? Imaginemos que a nosotros, bueno, nos tenían, por poner un ejemplo muy sonso, la verdad, pero que nos puede dar un poquito de luz en esto. La diferencia sería pensar, yo en mi cuarto tenía como 12 cobijas. Entonces yo llegaba a mi cuarto y me acostaba y me hacía bolita en mi cama y llegaba mi madre o llegaba mi padre, me contaban un cuento y bueno, era realmente muy cómodo mi cuarto de niño. Y si nos ponemos a pensar, ¿quién tiene 12 cobijas en su cuarto? ¿No? Esa cama estaba imposible de tender. Si lo ponemos de una manera práctica, seguramente teníamos ahí como 12 cobijas porque estaba todas las sábanas que pudimos haber tenido y nos las estábamos acomodando. Sin embargo, es una experiencia agradable. Si por otro lado nos ponemos a pensar en una persona que dijera, yo siempre llegaba a mi escuela oliendo a cobijas y mis compañeros tenían una muy mala reacción conmigo, ¿no? Y yo no sabía por qué era hasta que crecí y me di cuenta de que mi casa estaba hecho un desorden y empecé a darme cuenta de esto y por lo tanto empecé a ser extremadamente fijado en la limpieza. Mi cuarto parecía como que no era de la misma casa. ¿Por qué? Porque todos estos detalles que a mí me molestaban demasiado en el exterior empezaron a hacerme cambiar. Si te fijas, ahí está, por un lado, algo que podríamos pensar sumamente desorganizado de una persona que posiblemente también esta persona que dormía entre cobijas, pues le pasaba esto mismo, que llegaba oliendo a cobijas a su escuela, pero no le importaba porque había algo que disfrutaba más alrededor de esto. Es una situación similar, pero cada quien va teniendo una respuesta distinta.
Pero ahí, en eso que vamos viendo de nuestros padres, es digamos como la materia prima de cómo nos vamos construyendo alrededor de nuestra capacidad de lidiar con todo esto que está en el mundo exterior, con la aceptación, con nuestra ansiedad, con el miedo y con todo lo que nos depara el futuro, ¿sí ves? Por lo tanto, ahí no es que se herede, pero sí vamos aprendiendo alrededor, nos va modificando nuestro exterior, ¿sí ves? Y nos dice Anónima también, ¿es posible que una persona sea desordenada y perfeccionista al mismo tiempo? Claro, Anónima, esto es parte de lo que estábamos diciendo hace ratito en el bloque anterior. Hay cosas, hay momentos o hay actividades en los cuales nosotros podemos ser sumamente perfeccionistas, como muy fijados en todos los detalles, y esto no quiere decir que vas a tener que ser así en todos los aspectos de nuestra vida, sino que es en momentos. Esto es perfectamente entendible. Podemos ver de repente pintores, ¿no?, que tienen un gusto exquisito y una técnica perfecta y que realmente en su vida cotidiana vivían en un cuarto entre basura y tierra, ¿no? Y uno puede decir, ¿cómo es esto posible? Pues bueno, son las vicisitudes del psiquismo humano. Vamos a hacer un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Mañana continuaremos hablando acerca de este tema y tenemos algunas participaciones. Bueno, nos comentaba por aquí Anónima, nos preguntaba si es posible que una persona sea desordenada y perfeccionista al mismo tiempo. Y hay una cuestión interesante con esto que tú tocas, Anónima. De hecho, una característica muy común en la personalidad obsesiva es como tener estas, se puede presentar tanto desde la persona que tiene una apariencia extremadamente cuidadosa, que cuida demasiado, son estas personas que se peinan, bueno, con gel y cualquier cantidad de cosas, que ni un pelito se puede salir de su lugar y la camisa está cerrada hasta acá, con todo como rígido, ¿no? La forma de hablar, la forma de dirigirse, todo. Se ve, se nota esta rigidez muchas veces también en cuanto a ideas. Hay una cerrazón muy grande, tiene que ser las cosas de una sola manera y no más, y no hay cabida para cuestionamientos. Y también se puede dar en el otro polo de esta persona, como tú decías, José Luis, esta persona que le gusta el olor a cobijita y anda con la misma pijamita mucho tiempo porque disfrute el aroma o con otro tipo de características que puede gustar, por ejemplo, de utilizar rastas, o que puede gustar, y uno dice, bueno, pero entonces eso ¿cómo estaría en lo obsesivo? Es que es interesante ya el carácter obsesivo, viéndolo como con microscopio. Se habla en términos psicoanalíticos de que se trata de un carácter anal. ¿Por qué? La fijación, digamos que se van teniendo estas distintas descripciones en gran medida en función a qué momento del desarrollo estuvo marcado, y también rescato con esto lo que nos preguntaba Ana Rosa acerca de si se hereda o se aprende. Dependiendo hay determinadas etapas del desarrollo como cruciales, en donde existe como va operando una cierta parte del cuerpo en especial, o una cierta forma de comportarnos, y si ocurre algo que nos marca en ese momento, no tiene por qué ser algo traumatizante, telenovelesco, no, pero pueden ocurrir determinadas fijaciones en estos momentos de la vida. Hay personas adultas con un carácter oral, por ejemplo. Carácter oral, pues es de la primer etapa de tu vida, ¿no? Es la etapa oral. Y personas con carácter oral podrían, entre muchas otras cosas, no siempre es lo mismo, pero pueden tender a adicciones, por ejemplo, a alcoholismo o a desórdenes alimenticios, etc. La siguiente etapa es la etapa anal. Es en esta etapa en donde el niño aprendería a decir no, se empieza a gustar mucho de decir que no.
y tiene toda la cuestión del control de esfínteres. En ese momento se está topando con la necesidad de controlar sus propios esfínteres, que significa, en términos más sencillos, aprender a ir al baño, por si alguien dijo qué es eso de controlar los esfínteres. Y entonces, si lo ves desde este punto de vista, un niño puede ser o muy dado puede, por ejemplo, tener mucho asco de ir al baño y aguantarse y no ir al baño por nada, porque le da asco y le parece sucio el baño y la popó y todo esto. Otro niño en esta etapa puede encontrar como un regalo maravilloso en sus heces y disfrutarlo muchísimo, y bueno, hasta de repente se avientan unas obras de arte que las madres a veces no toman, no aprecian, no aprecian en la dimensión que aprecia el niño, pero son las dos caras de esta moneda, ¿sí? Entonces se puede dar en esos dos sentidos. Sin embargo, algo muy interesante de las personas que lo manifiestan de esta manera organizada, extremadamente organizada, es que usualmente tienen un recoveco, tienen como un área de su vida muy desorganizada, pero muy desorganizada, y esa la reservan. Puede ser en algo, se puede reflejar, evidentemente no es eso en sí, en realidad son conflictos internos los que están muy desorganizados, pero se puede representar, por ejemplo, en personas que tienen todo brilloso, todo en su lugar, pero dentro de los cajones no tiene pies ni cabeza sus cajones, nada más está todo retacado para que no se vea. O siempre usan la misma ropa interior y no se cambian la ropa interior, aunque todo el resto del atuendo sea impecable. Y eso también es como una especie de necesidad de la persona. Esto es algo que nos puede parecer extraño, ¿no? ¿Cómo es esto posible? O las uñas de los pies, Gabriela, ¿no? Los pies, bueno, hechos un desorden, hechos un desastre. O también podemos ver, digamos como en esa polaridad que tendría que ver más con ese carácter anal que estabas hablando, también podemos encontrar estas personas perfeccionistas, ¿no? Que se van clasificando de esta manera, en donde todo está impecable y abres un cajón y no hay nada. Está vacío. Nada. Y de repente, bueno, uno busca algo en esa casa y no hay nada. Parece como que es un montaje de una tienda de muebles, ¿no? Todo está hermoso, todo está en su lugar, la estufa está perfectamente limpia, no es más, cocinan. está nueva, justamente porque no se usa. La sala está nueva, ¿por qué? Porque no se deja usar la sala, porque la sala es para las visitas. Imagínense todas este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cómo es esto posible? Ahí, ¿qué es lo que está atrás? Una persona muy perfeccionista, muy metida en su papel, tal vez una ama de casa muy dedicada. No, está, digamos, el conflicto entre la vida y la muerte de enloquecer en cualquier momento si algo se sale del lugar. ¿Sí ve? Eso es lo que está atrás. Por eso es que a este tipo de personas les molesta tanto que algo se mueva, que algo se cambie de lugar. Bueno, los niños, de repente uno puede llegar a ver, no, mira nada más qué familia tan bonita en el parque, con todos los niños vestidos igual, con el peinado idéntico, con los zapatitos limpios, y uno dice, a ver, son niños de 3, 4, 5 años en el parque, peinados, limpios. ¿Por qué? ¿Por qué? No, serán muñecos, yo creo, debe ser algún tipo de maniquí, ¿no? Porque los niños más o menos a esa edad, mal llegan al parque y bueno, como los chuchos se revuelcan en el pasto y en la tierra y se suben a un árbol, ya se golpearon, ya se rasparon, ya se sudaron, llegan a comer y comen a prisa y se embarran todos de comida. Y es un espectáculo curioso con los niños. Pero vemos estos niños que están sentaditos en una sábana en el parque, ¿no? Y jugando con algún muñequito, pero sentados en su toalla. Y uno puede decir, mira nada más, parece de televisión esa familia, ¿no? Y es justamente lo que estamos viendo. Es un montaje, ¿sí ve? No en el sentido de juzgar, ¿no? Bueno, es que igual a mí me llevaban así al parque o a la playa, ¿no? No en este sentido de decir esto está bien, esto está mal. Sino fíjese en dónde, es como si fuera, así como, a mí me viene esta imagen, ¿no? Siempre que veo este tipo de cosas, como las personas en las películas, Gaby, que están como intentando desactivar una bomba
y que es el momento más tenso de la película, ¿no? ¿Y cuál será el cablecito? ¿Será este cablecito o no será este cablecito? Porque todo está en una, digamos, como en un equilibrio, como si se estuviera balanceando de un alfiler. Porque en el momento en el que uno de los niños se ensucia, en el momento en el que el vino se tira, se acabó la diversión, ¿sí ve? Nos regresamos a la casa, ya no podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque no era la intención disfrutar, ¿sí ve? La intención es tener esta imagen montada alrededor, en este como cascarón de perfección, que me está poniendo de una manera subjetiva encima de la norma de las personas, ¿no? Yo no tengo ni idea de qué estoy haciendo con mi vida, no sé si lo que estoy haciendo está bien o está mal, pero al menos si tengo esta imagen de lo que los demás piensan que está bien, entonces puedo tener la certeza de que al menos otros me están viendo diferente, de que yo no me siento tan confundido porque alguien más me está diciendo que estoy bien. Y eso es una de las cosas que se pueden ocultar alrededor de todas estas conductas. Vamos a seguir hablando de esto el día de mañana, pues es un tema extenso. Y aparte, ¿a qué viene todo esto, no? ¿Qué es lo que realmente está debajo? Ya dijimos que hay ansiedad, pero definitivamente hay muchas más cosas aparte de la ansiedad y las razones de esta misma. Así que para escuchar el siguiente programa, quédese con nosotros el día de mañana en punto de las 6. Por el día de hoy nos tenemos que despedir. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Josefina, por favor, sintonízanos mañana, te contestamos tu pregunta. Hasta mañana.